Dentro de ese proceso de tu ¿cómo ha sido tu acercamiento, tu relación con el mundo más espiritualidad, Dios, sobrenatural? Pues fíjate, yo estoy bautizado. ¿Estás bautizado? Yo estoy comulgado. Yo sí, hice la comunión. Hizo la primera comunión. Para quien no sea católico, la primera comunión es cuando de niño tus papás te llevan a que aprendas el catecismo y te alistan para la confirmación, que es cuando el curita te va a poner aceite en la frente y te va a hacer que se te meta el Espíritu Santo. Porque recuerden, ellos tienen el poder de hacer todo esto. Ellos son la iglesia que hace todo esto, ¿no? Ellos te bautizan, primer sacramento, ellos te confirman, segundo sacramento, ellos te casan, tercer sacramento, ellos te dan los santos óleos, cuarto sacramento. Si eres sacerdote, ellos te ordenan, quinto sacramento. Si pecas, ellos te dan la confesión auricular, sexto sacramento, y te van a dar la galletita todos los días para que te mantengas vivo. Entonces, ellos dependen de la iglesia en una serie de rituales sacramentalistas para que tú te mantengas vivo. No hay proceso de conversión. Sin iglesia no hay vida espiritual. La iglesia es la que los mantiene vivos a ellos. ¿Y cómo los mantiene vivos? A través de una serie de rituales sacramentalistas y de tradiciones que intenta hacerles creer sí o sí psicológicamente, condicionándolos a través del símbolo de que ellos están en la verdad a través de todos esos simbolismos, ¿no? Pero no hay conversión, no hay una verdadera conversión. Por eso a los católicos les molesta mucho cuando decimos yo era alcohólico y dejé el alcoholismo. Para ellos eso no es un problema porque ellos pueden ser alcohólicos. Al final de cuentas ellos se confiesan y punto, ¿no? Con el sacerdote que les borra los pecados con una Ave María, con alguna indulgencia por ahí. Para nosotros sería impensable vivir en pecado. Buscamos el proceso realmente de santificación a través de la obra del Espíritu Santo. La comunión. Hice la comunión y ahí paró. Ahí paró en el proceso católico, ¿no? Vale, o sea, porque tus padres son católicos. Mis padres son católicos. O sea, aquí tenemos un muchacho que viene de una familia católica. Luego los católicos se enojan porque van a decir, no, él nunca fue católico, no es cierto que fue católico. Todos nosotros, la mayoría venimos de familias católicas porque el catolicismo fue la religión que culturalmente se implementó en América con la conquista. Todos nosotros conocemos el catolicismo. A ver, hermanos, ¿quién de ustedes creció entre las sectas Tupucu de allá de Nueva Guinea? Todos nosotros conocemos el catolicismo porque el catolicismo echó sus raíces en el tejido social de nuestra sociedad. Entonces, obviamente que conocemos el catolicismo. No nos puedes venir a decir que no conociste el catolicismo, nunca fuiste católico. Porque si hablas de que ser católico es ir a misa, confesarse todos los días, hacer el rosario, hacer la novena, el 95% de los católicos de América y del mundo no hacen eso. Entonces estarías vendiendo un catolicismo utópico que nadie sigue. Entonces, la mayoría de nosotros vivimos un catolicismo cultural tal como se nos implementó en América. Si ese no es el catolicismo que ustedes querían implementar, ese es problema de ustedes. Pero es que es impresionante pensar ahora que el católico hable de conversión, porque en efecto el catolicismo es sacramentalista, ritualista. La vida espiritual se vive a través del rito, del sacramento, no se vive de forma espontánea como lo encuentras en la iglesia evangélica, que es una recuperación de la vida espiritual como Jesucristo dijo en Juan capítulo 4. Aunque no son practicantes. O sea, ¿ves? Creció en un hogar católico, fue bautizado, lo llevaron al catecismo, pero sus padres no son practicantes. ¿A qué? A ver, hermanos, a ver en el chat, ustedes que fueron católicos, ¿a qué le llamarían ustedes católico practicante? ¿Existirá tal cosa como un católico practicante? A ver, ¿qué será un católico practicante? Yo crecí en un hogar católico. Mi abuela me enseñó muchas cosas del catolicismo. Me llevaba a misa, me llevaba allá a peregrinar con un mono colgado allá, el Señor de los Guerreros, del Garrotazo, un mono negro con una peluca. Por acá me llevaba al coro de la iglesia. ¿Será eso un católico practicante? ¿Qué será un católico practicante? ¿Será que el 90% de nuestra sociedad son practicantes? Poner ahí un letrero que dice, en esta casa no aceptamos propaganda protestante. ¿Eso será practicante? Es como que muy subjetivo, ¿no les parece? ¿Qué será católico practicante? Ir a tomarse fotos como el chorizobacos en las catedrales y presumir sus catedrales. ¿Qué será católico practicante? La realidad es que la cultura ya es practicante. Cuando hables de practicante, eso se asocia más al mundo evangélico. Ustedes, al ser católicos de cultura, ya son practicantes porque viven en una sociedad católica romana. No existe tal cosa como católico practicante. Lo que está diciendo este muchacho es que aunque mis papás eran católicos, la religión no tuvo el poder de conversión. Por eso para mí no fue difícil dejarla. Eso es lo que él está diciendo. En cambio nosotros, la religión, el vínculo que tenemos con esas religiones que canalizan nuestros sentimientos religiosos, sí tiene el poder, porque en medio de esa canalización de nuestros sentimientos se da la conversión. Eso de católico practicante, no sé, me suena como un oxímoron, ¿no? Al principio iba a misa, ¿no? Iba a misa, comulgaba, estaba en el catecismo, recibió la confirmación, sus papás eran católicos, vivía en una familia católica y aún así dice, no era practicante. No entiendo. ¿Qué será para ellos católico practicante? ¿Sabes por qué dicen esto y por qué lo tienen que utilizar los católicos? Para lidiar con el sesgo cognitivo de saber que por más que hagan todas estas cosas, no hay elementos de conversión. Es decir, no hay ese cambio ontológico existencial en el que realmente te unes a Cristo.
Y yo me pregunto, ¿por qué si se comen a Cristo? Yo no sé si entiendan las implicaciones de comerse a Cristo con su cuerpo, sangre y divinidad. ¿Por qué si se comen a Cristo, luego las sociedades católicas que pasan comiendo a Cristo son tan pecadoras? Imagínense decir, yo me comí a Cristo, ¿no? Y por cuanto me comí a Cristo, somos la religión verdadera. Caramba, pero él mismo lo dice, no éramos practicantes, pero se comían a Cristo, ¿no? Nosotros hacemos un énfasis en la santidad progresiva justamente por el Espíritu Santo que nos impulsa a vivir de esta forma. Pero vamos a ver, vamos a seguir. Mis colegas, todos mis colegas de mi colegio iban la mayoría allí a misa, iba con ellos. Y no recuerdo muy bien porque hay un aspecto social en todo eso, ¿no? Y es que después de ir a misa, pues te vas con ellos a comprarte chucherías y estás con ellos. Claro. Un aspecto social ahí. ¿Ves? Hay un aspecto social. Te vas a misa, sales de misa y cada quien sigue su mundo. Le está dando al clavo. Le está dando al clavo. Eso es realmente practicar el catolicismo. El catolicismo no crea nexos religiosos. Cuando los llega a crear, terminas teniendo estos tíos vestidos de Ku Klux Klan, ¿no? Pero el catolicismo es así. Y por eso la mayoría de los evangélicos que fueron católicos van a decir, sí, yo fui católico, ¿no? Pero en realidad es que no encontré ese vínculo con Dios. Comulgamos con Cristo y después... Fiesta. Claro. Uf, papá. Comulgamos con Cristo y después fiesta. Y lo está diciendo él, no lo estoy diciendo yo. Y obviamente los católicos aquí se van a querer arrancar los pelos. Pero aquí en el chat hay católicos que te dan así lo mismo. Y pueden sentirse avergonzados, pueden tener un bochorno de reconocer esto, pero es verdad. La mayoría de los católicos van y se comen a Cristo y después andan hablando como el diablo, ¿no? Pero qué bonito, ¿no? Eso. Sí, supongo. Supongo que no es tan bonito estar ahí en misa y aguantarla. Yo no estoy diciendo que no haya católicos que en realidad estén buscando a Dios. Hay católicos que están buscando a Dios. Por eso yo salí de ahí, ¿no? Ahora Hugo dice que los demonios me sacaron de ahí. Por supuesto, ¿qué más puede decir si el tipo es un tremendo antiprotestante? Miren, más allá del mundo evangélico, de las etiquetas denominacionales, realmente hay un pueblo escogido por Dios que persevera a causa de la gracia divina. Yo no estoy diciendo que esta gente que va a la misa no vaya con un corazón sincero. No estoy diciendo eso. Tampoco estoy diciendo que en la iglesia católica la iglesia no intente canalizar sus emociones y religiones a un fin mayor. No estoy diciendo eso. Por supuesto que el símbolo contribuye muchísimo a crear ciertos conceptos en su mente, etc. Lo que estoy diciendo es que no hay procesos de conversión ontológica. Todo es ritualista. Todo es ritual. Todo es ritual. ¿Te quieres confesar? Un rito. ¿Quieres regeneración? Rito. Todo es ritual. Entonces, la verdadera religión es del espíritu, como decía Lactancio. La verdadera religión no es ritualista, tangible, es espiritual. Y como es espiritual, no precisa de todos estos elementos para su desenvolvimiento. Por eso los cultos evangélicos son simples, pero tienen ese elemento, ¿verdad? Tienen ese elemento espiritual real. ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando estás en la iglesia y de repente levantas las manos y empiezas a llorar sin que una persona esté haciendo lo mismo? Hay una relación que se está dando real de esa persona vivificante con el Espíritu Santo. En la misa todos hacen lo mismo. Estamos todos como aguantando una cosa que ni nos va ni nos viene. Y que realmente como tu refuerzo para ir allí Son los coleguis. Son los coleguis después. Claro. De hecho recuerdo que en algún punto como que se los conté a mi madre o algo así y mi madre me dijo, oye, ¿y por qué no te saltas la misa y vas luego cuando termina? Claro. Y yo... ¿Eso era una opción? Impresionante. Tampoco es como que esté mintiendo. Miren, nosotros íbamos a misa cuando yo estaba chiquillo, iba a misa y la motivación, el condicionante para ir a misa era que había un premio, Psicología 1.0, ¿no? Psicología 1.0. Cuando se acabe la misa, te vamos a comprar una chuchería, ¿no? Entonces ahí estás aguantando la misa, ¿no? Toda la puesta en escena. Pero no hay conversión, realmente no hay conversión, o sea, todo es un ritualismo muerto, ¿no? Lo que yo noto es que este muchacho, este que está acá, este muchacho necesita ser expuesto al evangelio. No es necesario entrar en un debate intelectual con él. Él necesita ser expuesto al evangelio. Él tiene lo que decía Plantinga, el sensus divinitatis. Él tiene la noción de trascendencia en él. Ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. El evangelio apela justamente por obra del Espíritu Santo a esa realidad. Y tenemos que dar la oportunidad de que rechace el evangelio o acepte el evangelio. Pero en el catolicismo romano él no ha estado dispuesto a eso. Él estaba puesto a una serie de ritualismos, ¿no? En el papismo romano se da un sacramentalismo ritualista. ¿No se acuerdan ustedes, hermanos, y se los digo de todo corazón, cuando se dio la famosa conversión de Danan? ¿Se acuerdan de eso cuando supuestamente Danan se convirtió al catolicismo del ateísmo? Que lo celebraron con bombo y platillo. Vayan ustedes a ver la forma en que Danan habla, la forma en que Danan se comporta. Y díganme, ¿hubo realmente una conversión? ¿Cómo se entiende la conversión en el papismo? Aceptar al papa. En el papismo, el énfasis está en la administración de los sacramentos. Bautismo infantil,
infantil, confirmación, eucaristía. No hay enseñanza sobre la vida transformadora del espíritu. No les interesa esas cosas. Por eso ellos tiran hacia la guerra cultural. No hay un proceso de santificación. La santificación ha sido cambiada por la mortificación del cuerpo. Ellos entienden la santificación como hacerse daño, como mortificarse. ¿No se acuerdan cuando Hugo Delgado decía que él se golpeaba los ojos? Que él se bañaba con agua fría. Eso es epicureísmo, ¿no? Los epícuros que intentaban agradar a sus dioses justamente para que no estuvieran molestos haciéndose daño. Como los sacerdotes de Baal que se zanjaban el cuerpo y sacaban sangre para tratar de llamar la atención de su dios. No dice la Biblia que nadie hace daño a su carne, sino que la cuida y la sustenta. Este ascetismo que viene del gnosticismo, cuando dice Colosenses capítulo 2, que privarse de ciertas cosas los hace más santos. No dice cosas tales como no palpes, no pruebes, no gustes. Tienen apariencia de piedad, así dice la Biblia. Tienen apariencia de piedad, pero tienen poder nulo contra los apetitos de la carne. ¿Quién es el que nos ayuda realmente a combatir los apetitos de la carne? El Espíritu que es animoso. Ese es el que nos ayuda. Por eso el que tiene el Espíritu de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Este es hijo de Dios. Entonces esta administración de los sacramentos ritualista no tiene poder contra los apetitos de la carne.